Bienvenidos queridos hermanos a Espíritu Canal. Estamos hoy en nuestro jueves sacerdotal, jueves de la recta final del mes de noviembre 2020, jueves 26 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu nombre. Sabemos que queremos el final de esta pandemia, sabemos que queremos volver a las actividades cotidianas. Es difícil volver a una normalidad porque probablemente no volvemos a una normalidad como antes, pero sí que crezcamos después de esta enfermedad, que sepamos valorar nuestra salud, nuestra vida y sobre todo nuestro crecimiento espiritual. Queremos pedir en este momento y en estos tiempos por todas las personas que pues recibirán el impacto en su trabajo, en sus bolsillos y en la fe, a razón del cierre de la Basílica de Guadalupe en estos tiempos, en las fechas pues prácticamente muy fuertes del año, la llegada de los peregrinos. En este año no será así, pedimos por todos ellos para que también reflexionen sobre su peregrinar, si realmente es el encuentro con el Señor o nada más era un simple viaje. Pensarlo con mucho detenimiento. Estamos en tus manos, Señor, y en el manto de Santa María. Bendícenos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y muy contento de saludarte aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versos 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra. Las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy vemos los signos de los tiempos impresionantes y maravillosos. Este tipo de situaciones muy fuertes, que son prácticamente de terror ante la literatura, del impacto, de la lectura y la vista de primer golpe, nos debe llevar a la realidad en el contexto en el que ha sido escrito, la persecución. Y pues es esa misma línea, el dolor que le implica al pueblo de Dios ser perseguido, la muerte de muchos, la sangre que está cayendo, de muchos que han sido martirizados, torturados, vejados, obligados a querer renunciar a sus bases, obligados a renunciar a su fe. Sin embargo, no sucumben, permanecen victoriosos, permanecen heroicos por amor a la fe y al Evangelio. No es un tiempo extraño ante esta lectura. Es un tiempo de prueba muy fuerte a la iglesia, de saber si permaneces en la verdad o sigues en la mentira. Mucha gente que está retrocediendo, pero otros que están avanzando y están saliendo adelante, están creciendo en la defensa de su fe, en el conocimiento del Espíritu, en el conocimiento de su mandato misionero. Vayan y prediquen el Evangelio. Es invitación para todos nosotros, hermanos. Entonces seamos conscientes de lo que esto implica. Creemos en Cristo Jesús y estamos definitivamente comprometidos a seguir adelante a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar de
de los problemas y circunstancias de este mundo. No tenemos miedo. Se llenan de pánico las personas que no están tomados de la mano de Dios, porque dicen, van a venir calamidades y catástrofes y situaciones. Pues la misma psicología protestante, ¿no? Que quiere hacer cambiar a la gente pues a base de miedo. Arrepiéntete, hermano, porque al final está cerca. Y entonces caerá fuego del cielo. Y con esa filosofía de miedo, de terror, tratan de hacer que la gente responda, ¿verdad? Se ponga en un proceso distinto, sobre todo cuando ya ha abrazado una fe de muchos tiempos, de muchos años, y ahora que se retracten, porque dicen traen la verdad, una nueva especie de verdad, o una verdad que presumen tener en Cristo Jesús, olvidándose de lo que Cristo Jesús ha instituido. Queridos hermanos, la situación es difícil, lo sabemos todos, y sin embargo debemos de seguir adelante. Esperanza en Cristo Jesús nos impulsa a permanecer en su camino. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y en el tema de hoy, vamos a la evolución de la vida en la oración. El tema es de la inteligencia al corazón. Evidentemente, la vida de oración no es una realidad estática, sino que sigue un gran desarrollo, una etapa, un progreso no siempre lineal, por supuesto, con ocasionales retrocesos al menos aparentes. Los autores espirituales que tratan de la oración suelen distinguir diversas fases en su desarrollo, diferentes estados de oración, desde los más habituales hasta los más elevados, que jalonan el itinerario del alma en su unión con Dios. Santa Teresa de Jesús hablará de 7 moradas. Otro autor distinguirá 3 fases: purgativa, iluminativa y unitiva. Algunos harán seguir la meditación, la oración afectiva, después la oración con la simple mirada, luego la quietud antes de hablar del sueño de las potencias, del rapto, del éxtasis, etc. No pretendamos entrar en un estudio detallado de las etapas de la vida de oración y de las gracias de orden místico, y también de las pruebas que sin duda encontramos en ellas. A pesar de ser más frecuentes de lo que generalmente se piensa, remitimos a autores más competentes y en cualquier caso, para el público al que destinamos este cuestionamiento, no es indispensable tratarlo en este momento. Vamos a añadir también que sobre todo hoy, cuando la sabiduría de Dios parece gozar alterando las leyes clásicas de la vida espiritual, no debemos tomar los esquemas que describen el itinerario de la vida de oración de una manera demasiado estricta, como una especie de camino obligado. Una vez dicho esto, es necesario hablar de lo que pues tratamos de plasmar aquí. Constituye la primera gran evolución, transformación fundamental de la vida de oración, en la que derivan todos los posteriores. Ya hemos aludido a ese tema. Esta evolución lleva diferentes nombres según los criterios y también según las tradiciones espirituales. Pero lo encontramos en todas partes, incluso si lo caminamos aconsejado o descrito, tienen puntos de partida diferentes. Occidente, por ejemplo, que generalmente propone o proponía porque el acceso a la oración hoy suele hacerse por vías diferentes, la meditación como método de partida para hacer oración, hablará del paso de la meditación a la contemplación. San Juan de la Cruz escribe extensamente sobre este tema, describiendo esta etapa y los criterios que permiten discernirla. La tradición oriental de la oración de Jesús, llamada también oración del corazón, popularizada en los últimos años por el momento del libro Rechitz de Pelinur Ruse, y que tiene como punto de partida la incesante repetición de una breve fórmula que contiene el nombre de Jesús. Habla del momento en que la oración desciende de la inteligencia al corazón. En esencia se trata del mismo fenómeno, incluso si esta transformación que podemos describir como una simplificación de la oración, como un paso de una oración activa a una plegaria más pasiva, puede tener muy variadas manifestaciones según la persona y según su itinerario espiritual. Vamos a ver en qué consiste esta transformación. Un día, como un favor especial de Dios, la persona que ha perseverado en la oración recibe un don que en ningún caso puede ser forzado, que es pura gracia,
Aunque bien entendido, la fidelidad a la oración tenga una gran importancia para prepararlo y favorecerlo. Este don puede llegar a veces muy pronto, a veces solo después de varios años y a veces nunca. El Señor lo suele conceder de un modo casi imperceptible al principio. Puede no ser permanente, por lo menos al comienzo, y estar sometido a avances, pero también a retrocesos. La característica esencial de este don consiste en que hace pasar de una oración en la que predomina la actuación humana, sea la repetición voluntaria de una fórmula, como el caso de la oración de Jesús, sea la actividad discursiva del Espíritu en el caso de la meditación, en la que tras elegir un texto o un tema de meditación y reflexionar sobre él, surgen afectos, propósitos, etc., a una oración en la que predomina la actuación divina, en la que el alma no tiene nada más que dejarse hacer, manteniéndose en una actitud de sencillez, de abandono, de atención amorosa y serena hacia Dios. En el caso de la oración de Jesús, la experiencia de que la oración fluye por sí misma en el corazón, sumergiéndolo en un estado de paz, de contento, de amor. En el caso de la meditación, el inicio de esta nueva etapa se manifiesta con frecuencia en una especie de aridez, una incapacidad de reflexionar y una tendencia del alma a permanecer inactiva delante de Dios. Un no hacer que no es inercia ni pereza espiritual, sino abandono, abandono amoroso, confianza en que Él va provocando esa transformación en nuestro corazón. Esta transformación debe ser considerada un gran favor, también por aquellos que durante largo tiempo han estado acostumbrados a hablar mucho al Señor o a meditar, encontrando en ellos su gozo, y para los que tienen algo de decepcionante, pues el alma tiene la impresión de retroceder, de que se empobrece su oración, la sensación de que es incapaz de rezar, ya no puede orar del modo acostumbrado, es decir, usando su inteligencia, basando su discurso interior en pensamientos, en imágenes, en sentimientos, etc. En sus obras, San Juan de la Cruz insistirá e incluso criticará a los directores espirituales que no lo entienden, en convencer a las almas que reciben el regalo de esta gracia, de que este empobrecimiento es su verdadera riqueza y de que no pretendan volver a la meditación a toda costa. Deben limitarse a permanecer ante Dios en una actitud de olvido de ellas mismas, con una simple atención amorosa y serena. Nuestra oración debe pasar entonces de la razón al corazón en el tema del día de hoy. Y en Santos y Conversos hoy celebramos a San Silvestre Gossolini. Nació en Osimo, en las Marcas, en el seno de una familia de la nobleza. Su padre era jurisconsulto, estudió en Padua y en Bolonia leyes, con la intención de ser abogado, tal como era la voluntad paterna, pero al conocer a los estudiantes de teología y las predicaciones de santos, encontrándose con Santo Domingo y con San Francisco en su literatura, en vez de estudiar leyes, estudió teología. El padre, en cuanto lo supo, lo hizo volver a casa y casi prisionero, estuvo trabajando para su progenitor como esclavo. Se quejó de hablarle, pero 10 años después nos lo encontramos de presbítero entre los canónigos de la ciudad. Lo ordenó el obispo Osimo, que fue su protector. Se dedicó a la predicación y con sus sermones fustigó a la sociedad de su época, denunciando los vicios morales que eran muy profundos. También se dedicó a la pedagogía, abriendo escuelas de instrucción para adolescentes, para crear una nueva generación de hombres con sentido cristiano de la vida. A los 50 años tuvo una profunda crisis espiritual que le hizo cambiar de vida, viendo los estragos causados por la muerte en el cuerpo de un amigo recién fallecido. Decidió dejar su camino, pero parece que la razón verdadera fue que el nuevo obispo de Osimo llevaba una vida irregular, impropia de un pastor. Silvestre no estaba de acuerdo con ello, entrando en conflicto con su obispo. Se retiró como ermitaño en Valdicastro y allí vivió un año. Tuvo un discípulo al que se le añadieron otros. Entonces decidió marcharse al monte Fano, donde vivió en soledad, pero otra vez el grupo de discípulos le alcanzó en este lugar y construyó para ellos un pequeño monasterio dedicado a María, bajo la regla de San Benito. Cerca del primer monasterio fundó otros 12, y así se formó una nueva comunidad de la Orden de San Benito de Montefano, silvestrinos,
con una reforma de la regla benedictina dedicados a la pobreza y al trabajo. Por todo ello, es uno de los representantes de la reforma del monacato benedictino en Italia desde 1969. Su culto se ha limitado a los calendarios locales. Pedimos hoy la intercesión de San Silvestre Gossolini en Santos y Conversos. Para el chiste. Suena el teléfono. ¡Ring! Toma la llamada. Sí, diga usted, estamos aquí en la zapatería. Y del otro lado del auricular, la persona. Ay, perdón, me equivoqué de número. Y contesta el de la zapatería. No importa, se lo cambiamos. Vamos en la apologética de las curiosidades de la Iglesia Católica. ¿Qué es el profeta? ¿Qué es el profeta? ¿Qué quiere decir profeta? Ser profeta quiere decir hablar en nombre de otra persona, en concreto hablar en nombre de Dios. ¿Cuándo uno es falso profeta? Uno es falso profeta cuando habla por su cuenta, diciendo que habla en nombre de Dios. Jesús aseguró que a lo largo de la historia habría siempre falsos profetas. Tomado de Marcos 13, 21 al 22 dice: entonces si alguien les dice, mira, el Cristo está aquí o allá, no le crean, ya que aparecerán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios con el fin de engañar, aún a los elegidos, si esto fuera posible. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas son los fundadores de las sectas, puesto que actuaron en contra de la voluntad de Cristo, que fundó una sola iglesia y no autorizó a nadie para que fundara otras iglesias. Aunque viniéramos nosotros o viniera del cielo algún ángel para anunciarles el evangelio de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Prostituta. ¿Es cierto que la Iglesia Católica es la prostituta de la que habla el libro del Apocalipsis, la gran ramera de Babilonia? No es cierto. Cuando el libro del Apocalipsis habla de la prostituta, se refiere al Imperio Romano, que practicaba la idolatría y estaba persiguiendo a la Iglesia de Cristo. En Apocalipsis 17:19, no lo saquen de contexto, ¿verdad? No digan, sal pronto de ella, tengan cuidado. Dice Apocalipsis 17:12, entonces uno de los 7 ángeles de las 7 copas vino a decirme, ven, voy a mostrarte el juicio de la famosa prostituta establecida al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron todos los reyes de la tierra y con el vino de su idolatría se emborracharon los habitantes de la tierra. Tema, protestantismo. ¿Qué es esto del protestantismo? ¿Quién lo fundó? ¿De dónde salió? Precisamente de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque de ahí son los que empezaron, los que salieron, los que se salieron del verdadero rebaño y protestaron en contra de lo que estaba establecido, ¿verdad? ¿Quién fundó el protestantismo? Pues Martín Lutero, un sacerdote católico, franciscano además. Martín Lutero fundó el protestantismo al rebelarse contra el Papa en el año 1517. Hoy hay muchos protestantes dentro de la Iglesia Católica, muchos que se hacen llamar católicos tradicionalistas, que están hablando muy mal del Papa desde el Papa Juan Pablo hasta nuestros días y siguen hablando mal del Papa. Son de esos hijos berrinchudos que hablan mal de sus padres, que critican a sus padres, que no confían en sus padres, que no confían en su pastor, pero cuando muere el padre dicen, ¿qué razón tenía mi papá? Así se van manifestando y dicen ser católicos. Pero bueno, dice así. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la Iglesia Católica y el protestantismo? La diferencia fundamental entre la Iglesia Católica y el protestantismo es la siguiente. La Iglesia Católica reconoce como norma la fe, la Biblia, la tradición apostólica, interpretada auténticamente por el magisterio de la Iglesia. Son 3 patitas las que nos rigen, hermanos. Primero, lo hemos dicho, es la Biblia, la Sagrada Escritura, pero también los santos padres de la Iglesia y por otro lado el magisterio. No podemos soslayar el magisterio. Nos debe interesar e importar lo que dice el Papa, lo que dice nuestro obispo, las directrices de acción, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, los concilios, son pero importantes. Si tú dices la pura Biblia, fuera el Papa, fuera el magisterio, no eres católico. Te estás convirtiendo en protestante, ten cuidado. Vamos avanzando. Se interpreta auténticamente,
por el magisterio, mientras el protestantismo acepta como norma de fe solamente la Biblia interpretada personalmente. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia más grave de esta posición protestante? ¿Cuál es la consecuencia de pensar así? La consecuencia más grave de esta posición protestante es la multiplicación de las sectas, puesto que cada uno quiere interpretar la Biblia a su modo. Otro tema controversial, el purgatorio. El purgatorio. Vamos a ver, ¿qué se entiende por purgatorio? Vamos por partes. Por purgatorio entendemos un estado intermedio de purificación entre la muerte y la gloria. No es un estado definitivo como el infierno o la gloria. Los que mueren en gracia de Dios, pero no están completamente purificados antes de llegar a la gloria, tienen la oportunidad de purificarse mediante el sufrimiento. He aquí algunos textos bíblicos que expresan la convicción de la existencia del purgatorio. La tradición nos aclara mejor y presenta la existencia del purgatorio como verdad de fe. Mateo 12:32. El que insulte al Hijo del Hombre será perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Ahí está, Mateo 12:32. En la otra, ¿verdad? No será perdonado. Ahí está la cuestión. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo se salvará, como quien pasa por el fuego y se quedará sin nada. 1 Corintios 3:15. Vamos a Apocalipsis 21:27 que dice, en ella no entrará nada manchado. Mateo 18:34. Lo entregó a la justicia hasta que pagara toda la deuda. ¿Por qué Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Lucas 23:43. Y no dijo, hoy estarás conmigo en el purgatorio. Cristo tiene todo el poder de limpiar completamente a una persona que está profundamente arrepentida y llevársela directamente al paraíso. Es el dueño absoluto de todo y tiene el poder para actuar como quiera. Además, la purificación puede realizarse en un solo instante. Lo que cuenta es la intensidad del sufrimiento y no el tiempo que dure. ¿Podemos ayudar a los que están purificándose después de la muerte? Sí, sí podemos y hasta debemos hacerlo. Sí podemos. Mediante nuestros sacrificios, oraciones y buenas obras podemos ayudar a los difuntos que murieron en gracia de Dios y se están purificando antes de llegar a la gloria. Esta fue la razón por la cual Judea ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado, según Macabeos 12:46. Por el hecho de que la Biblia no contenga la palabra purgatorio, no puede concluir que el purgatorio no exista. En la palabra de Dios no existe la palabra internet, obviamente, pero no quiere decir que no exista. En efecto, la Biblia no presenta tampoco la palabra Trinidad y existe el dogma de la Santísima Trinidad reconocido por la mayoría de los hermanos separados. Tema, reliquias. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias son los restos mortales de los santos o los objetos que usaron durante su vida. ¿Las reliquias de los santos tienen poder para sanar a los enfermos? No propiamente. Las reliquias de los santos no tienen ningún poder para sanar enfermos. Sirven como devocional para pedir la intercesión del santo, pero no quiere decir que tengan una situación de tipo mágico, como a veces algunos piensan. Entonces, ¿cómo es que alguna ocasión alguien se sanó al tocar la reliquia de algún santo? En esos casos es que Dios hace el milagro, es Él el que hace el milagro, no es el santo, no es la reliquia, ¿verdad? Para honrar a los santos que son sus amigos, para premiar la fe de los creyentes e impulsarlos a seguir el ejemplo de los santos. ¿Qué hay que hacer con las reliquias de los santos? Hay que respetarlas porque nos ayudan a recordar a las personas a las cuales pertenecieron. Recuerden que a los santos no los adoramos, recuerden que los santos los veneramos, reconocemos su esfuerzo porque se han canonizado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a decirle que sí a Dios. Sí se puede vivir la santidad y eso es lo que reconocemos. Simplemente es Jesús el único que hace, es Dios el único que hace el milagro. Dios obraba prodigios poco comunes por las manos de Pablo, a tal punto que ponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y sanaban de sus enfermedades. También se alejaban de ellos los espíritus malos. Hechos 19, 11 al 12. Y José los hizo jurar pidiéndoles este favor. Cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí, junto con ustedes. Génesis 50, 25. Esto en el tema de la curiosidad de la Iglesia Católica, la apologética en la fe. Continuamos. En la rola del día de hoy vamos a escuchar a Geset,
Geset con la rola Temblando de Amor. Vamos con Geset, Temblando de Amor. Bendiciones a todos. En la buena onda de esta ocasión, vamos a tocar algunos puntitos que nos van a ayudar a vivir de una mejor manera nuestra fe en este tiempo de Adviento. Estas recomendaciones que nos ayudan a estar más cercanos al corazón del Señor. Primero, lo que les recomendamos es meditar sobre la fe y humildad de María. El Vaticano recordó que durante el Adviento se celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María, especialmente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se va a celebrar el próximo 8 de diciembre. Día muy importante, recuerdo a la Santa Patrona del Seminario, la Inmaculada Concepción, la Madre María, que nos lleva también en su regazo. Por ello invita a reflexionar sobre la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió total e inmediatamente al proyecto salvífico de Dios. La Santa Sede recomendó rezar la novena a la Inmaculada Concepción. Es importante hacerlo en este tiempo. Segunda, evitar caer en el consumismo, aunque usted no lo crea. Se hablaron de que en estos tiempos de Buen Fin se incrementaron muchas cosas que se compraron en el consumismo. Tener cuidado de no caer. Estamos en tiempos difíciles. No salgamos disparados a comprar regalos como antes. Vamos con calma y midiendo nuestras fuerzas, ¿verdad?, ante esta enfermedad que continúa el año siguiente. La Santa Sede advirtió que en la actualidad los valores del Adviento se ven amenazados por la costumbre de convertir la preparación a la Navidad en una operación comercial, llena de propuestas vacías procedentes de una sociedad consumista. Por ello recomendamos orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y celebrar el nacimiento de Jesús en un clima de sobriedad y de sencillez, alegre y con una actitud de solidaridad para con los pobres y marginados. Punto número 3. Que toda la familia arme el pesebre de Belén. Si van a sacar el arbolito y poner los adornos, permitan que todos colaboren, aunque sea poquito. Más vale que muchos hagan poquito y no que uno solo haga todo. También la propuesta es que la familia participe en este armado del pesebre, del arbolito, porque es una oportunidad para que entren en contacto con los misterios de Navidad. Es importante invitar a que se recojan en un momento de oración o con cantos de alabanza, lecturas de las páginas bíblicas referidas al episodio del nacimiento del Señor. Y finalmente rezar la novela de Navidad. El Directorio sobre la Piedad Popular de la Liturgia indica que la novena de Navidad es un ejercicio de piedad valioso que ayuda a preparar los corazones en los días previos a la celebración del nacimiento del niño Jesús. Destacaron que es una práctica antigua que nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían fácil acceso. La novena de Navidad inicia el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre, o sea, las famosas posadas. Aguas, no se junten muchos, ¿eh? Y dos más. Lecturas bíblicas que invitan a la conversión. La Santa Sede recomienda también profundizar en los pasajes bíblicos que se leerán durante el Adviento, porque invitan a la conversión mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan el Bautista, recordando que Dios mantenía mediante las profecías la esperanza de Israel en la venida del Mesías y que está sólidamente enraizado en el pueblo cristiano la conciencia de la larga espera que procedió de la venida del Santo Salvador. Finalmente reza la corona de Adviento y prepara las posadas. Encendido, pues cada uno de los pabilos, cada una de las luces de un domingo a domingo, se ha convertido en un símbolo de Adviento en los hogares cristianos. Destacar que en el encendido de cada vela corresponde a los 4 domingos y vamos caminando en las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo. Se invita también a participar en la celebración de la tradicional posada, tradición que representa el camino de José y María hacia Belén y su búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús. Hermanos, estemos preparados porque Cristo quiere nacer en nuestro corazón. Vamos preparando el caminito del Adviento. Hermanos, reciban la bendición. En el Señor les guarde, les proteja y les bendiga. Haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes y sus familias. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y me siento muy congratulado contigo por haberme escuchado a través de este video. Gracias por tu tiempo, gracias por tu fe, por tu corazón en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos,
que finalmente se conozca a Cristo y se ame mucho, mucho más. Dale like al video, comparte y suscríbete. No te olvides, vamos avanzando en este Espíritu Canal hacia más videos evangelizadores. Dios te bendiga, hermano.